Muy bien, buenos días, señores alumnos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Siendo las 12:32 del día 23 de octubre, empezamos la sesión número 10. Muy bien, para hoy día vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de lo que es la ley de Gauss. Vamos a reforzar un poquito la explicación de la ley de Gauss, ¿no? A ver, el día de ayer habíamos visto, ¿no? Lo que era flujo eléctrico, ¿no? Cómo podemos calcularlo, tenemos su fórmula. ¿Qué se refiere el flujo eléctrico? ¿No? Es la cantidad de líneas de campo eléctrico que, ¿no?, atraviesan una determinada superficie, una determinada área. Muy bien, habíamos explicado esto y quedó pendiente un poquito reforzar lo que era la ley de Gauss. Muy bien. Miren, la ley de Gauss a lo que se refiere es que si ustedes tienen un cuerpo, ¿no?, un cuerpo cargado, ¿no? Acá tenemos la representación del cuerpo cargado, una carga Q o una carga puntual, carga Q. Eh, este cuerpo tiene que tener ciertas características, debe tener una cierta simetría el cuerpo, ¿ya? Si este cuerpo, ¿no?, sabemos que crea a su alrededor un campo eléctrico. Si nosotros envolviéramos a este cuerpo con una superficie, ¿no? Lo envuelven ese cuerpo, luego con una superficie de tal manera que cada punto sobre el cuerpo es equidistante a esta superficie que hemos creado, ¿no? Como en este caso tenemos acá una pequeña carga y la estamos envolviendo con una esfera. Entonces, esta distancia que viene a ser el radio, R, es igual para todos los puntos que están sobre esta carga, ¿no? De esta carga a esta superficie siempre la distancia es R. Entonces, cuando tenemos este caso, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ley de Gauss, nos dice que ese flujo eléctrico va a ser constante, ¿ya? El flujo va a ser el mismo, va a ser constante, va a ser igual en cualquier punto de esta superficie. Y esto va a ser igual al valor de la carga encerrada con respecto a epsilon sub 0. Entonces, tenemos algunos casos para superficies y sistemas, ¿no? Cuando los cuerpos manifiestan una simetría del tipo cilíndrica, por ejemplo, ¿no? Eso lo podemos ver acá, verlo mejor para hacer la representación. ¿Ya? Acá tenemos, ¿no? Entonces la ley de Gauss me dice que ese es el flujo de una carga encerrada. Si yo tengo un cuerpo que presenta una simetría, vamos a poner algo así, bueno, ¿no? Este es un hilo conductor, y este cuerpo manifiesta una simetría, ¿no? Acá podemos ver que tiene una forma cilíndrica ese conductor. Entonces, tiene una cierta simetría. Eso se refiere a que tratamos cuerpos en los cuales está definida su simetría. No se refiere a un cuerpo que tenga, por ejemplo, esta forma, ¿no? Esta forma no. Esta forma no, ¿no? Entonces son cuerpos que están debidamente identificados, ¿no? En cuanto a su simetría, ¿no? En este caso, una simetría cilíndrica, ¿no? Entonces, ese cuerpo va a crear un campo eléctrico a su alrededor. Si yo asumo que ese cuerpo tiene una carga positiva, vamos a poner una carga más Q, ¿no? Una carga positiva, ¿listo? Entonces, comienza a crear un campo eléctrico así, a su alrededor. Listo, a su alrededor. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a tener esto, un cuerpo que está creando un campo eléctrico a su alrededor. Yo quiero calcular el campo eléctrico a una cierta distancia de este hilo conductor. Entonces, lo que me dice la ley de Gauss es que se crea a su alrededor una superficie que tiene que cumplir ciertas características, como por ejemplo, vamos a crear acá, ¿no?, mi superficie. Tiene que cada punto sobre
cada punto sobre este hilo conductor ser equidistante. Entonces, si yo tengo acá un cuerpo que tiene una simetría cilíndrica, entonces yo puedo envolverlo por un cilindro de un radio mayor, un radio que va a coincidir con la distancia al punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Entonces, aquí voy a tener lo que se conoce como una superficie gaussiana. Es una superficie imaginaria. Una superficie imaginaria que está envolviendo al hilo conductor. ¿Listo? Entonces, el enunciado de la ley de Gauss, ¿no? que me dice que el flujo eléctrico va a ser igual, ¿no? Sabemos que esto es ¿no? por definición, es igual a E por diferencial de A, ambos como vectores. ¿Listo? Tiene que ser igual a la carga que esté encerrada, a la carga Q, con respecto a epsilon sub 0, ¿no? Entonces, fíjense, el flujo es igual a la carga respecto a epsilon sub 0. ¿Listo? Y ya no tengo que hacer ninguna evaluación integral, nada. Entonces, el flujo es igual, es constante. Significa que en un punto dado de esta superficie, bueno, en este punto, yo tengo un campo así, un campo E. Un campo E. Digamos, en este otro punto, acá voy a tener también un campo E. Lo único que va a variar es la dirección, pero la magnitud es la misma. Por acá, igual, un campo E. Por acá, también un campo E. En toda esta región, el campo es el mismo. Por acá, el campo es E. A eso se refiere con que el flujo es constante, el flujo es el mismo, el flujo va a ser igual en cualquier punto de esta superficie imaginaria que se denomina superficie gaussiana. ¿Ya? Entonces, al tener esta igualdad, esta ecuación con esta igualdad, es más sencillo resolver algunos problemas de distribuciones continuas de carga. Pero para ello los cuerpos tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Que tengan cierta simetría y muy en especial, fíjense acá cómo yo he dibujado aquel campo, acá este campo en color negro, ¿no? Acá, fíjense, el campo es paralelo, ¿sí? El campo acá es paralelo, llamémosle un E sub 0, ¿ya? Este campo inicial, acá, el campo que está muy, muy cercano a este hilo conductor, es llamado E sub 0, ¿no? Da la apariencia que el campo acá es paralelo. Entonces, se refiere al hecho de que busquemos esta condición. Recuerden la definición de flujo eléctrico, que el campo, las líneas de campo vienen de esta manera, ¿no? Y se multiplican por el diferencial de área. ¿Qué hubiera pasado si por acá viene un campo de esta forma y por acá viene de otra manera, ¿no? Con otra dirección. Entonces, ahí ya tenemos un caso muy particular de flujo eléctrico, ¿no? En la cual ya no podemos utilizar la ley de Gauss. La ley de Gauss me dice que se cree esta región, esta superficie gaussiana, de tal manera que en todos los puntos el campo sea el mismo, sea igual, no varíe, ¿no? Para poder aplicar nosotros esta igualdad, ¿ya? Entonces, si yo hubiera tenido un cuerpo, por ejemplo, limitado acá, digamos así, ¿ya? Como los ejercicios que vimos anteriormente, que esto valía L, ¿ya? Digamos que esto vale L. Si el cuerpo es limitado, y yo quiero calcular acá, la ley de Gauss me dice, establece una superficie gaussiana. Muy bien, vamos a establecer mi superficie gaussiana, miren. Ya está, esto lo va a envolver, este cilindro. Va a pasar justo por el punto donde yo quiero calcular y listo. Envolví a esto, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué va a ocurrir? Que el campo, en los puntos cercanos al su plano bisector, a la mitad, el campo va a ser así. Así va a ser el campo eléctrico. ¿Ya? Así. Pero conforme se vayan acercando a los extremos, los campos van a ser
Así. Así van a ser. ¿Listo? Así. De esta manera. Entonces, ya el campo eléctrico acá no va a ser constante, porque acá, cuando golpeen esta región va a tener su vector área, acá su vector área, el campo eléctrico de repente ya formará un ángulo. Pero cuando lo hizo en esta región, vector área, y por acá, vector campo eléctrico, no había, bueno, el ángulo acá es 0, ¿no? Pero acá ya se formó un ángulo. De igual manera, en esta parte, y cuando vengamos por este lado de acá, cuando vemos en la parte superior de esta superficie gaussiana, vamos a tener acá un vector área y un vector campo eléctrico, de esta manera, ¿no? Entonces, fíjense que acá ya no es aplicable la ley de Gauss. La ley de Gauss tiene que aplicarse en estas situaciones. Entonces, ¿cuándo se da esta situación? Cuando el hilo conductor sea muy, muy, muy largo, que vaya desde el menos infinito hasta el más infinito. Para esas situaciones, nosotros podemos aplicar la ley de Gauss. ¿Sí? Esa parte está clara, la comprenden. A ver, por favor, Profe, ¿se entiende esa parte o todavía profesor, no está muy claro? profe, ¿Sí? los vectores del campo eléctrico solo van hacia la izquierda y derecha. Acá en estas representaciones, sí, salen Sí. en todo sentido, en toda dirección del espacio. Si tú, digamos, vieras desde arriba el conductor, mira, verías algo así. Así verías al conductor, si lo miras desde arriba. ¿Sí? Este es mi conductor y verías que el campo es así, para toda dirección. Para toda dirección va. Así va. ¿Ya? Así, si yo miro el conductor desde arriba. ¿Ya? Entonces, si yo me pongo acá y, bueno, acá está mi ojo, mi vista y veo mi conductor, voy a darme cuenta que aparece como, es como un cilindro, tú le hicieras un corte, ¿no? Y el campo eléctrico va a salir así, en todas direcciones, ¿ya? En todas direcciones. Entonces, la superficie gaussiana que se pide es que crees una superficie que sea concéntrica al conductor. Por eso acá en las descripciones, en estas descripciones que vemos acá, dice, si se trata de una varilla infinita, la superficie gaussiana tiene que formar un cilindro coaxial. O sea, que compartan su eje. Coaxial es compartir el eje, ¿no? Entonces, a lo que vamos es que si ustedes ven acá, este es el hilo conductor visto desde arriba, yo voy a crear una superficie gaussiana acá, así, que va a envolver a este conductor. Y la distancia acá siempre va a ser la misma. Si es R, es R. Acá también va a ser R. ¿Mm? Y para acá también va a ser R, ¿no? Si se cumple esto, si se cumple, y el campo siempre es el mismo, ¿no? Saliendo así, tiene esta forma, es paralelo, las líneas son paralelas, no hay un cambio en el campo eléctrico, entonces aplicamos la ley de Gauss. En cambio, en este caso, como es limitado el conductor, siempre en los bordes el campo se va a ir hacia los costados, va a ir hacia... Ya deja de ser paralelo. Solo va a ser paralelo en la región central. Acá nada más va a ser paralelo. Pero ya cuando se aproxime a los extremos, ya va cambiando. Entonces lo del medio es una varilla, ¿no? Es algo así como un Claro, hilo. es como un hilo conductor, como un cable conductor, un conductor de Ah, cobre, pensé que por era... ejemplo. Es un hilo conductor. Entonces, la ley de Gauss me permite, por ejemplo, no hacer cálculos en hilos conductores para determinar si el campo eléctrico es peligroso o no, cerca a puntos cercanos al cable. ¿Ya ves? Entonces, sino que, bueno, se dice infinito, ¿no? Pero sabemos que no han,
la palabra infinito en física, bueno, no es tanto así, ¿no? A lo que se refiere cuando nosotros analicemos un cable muy, muy largo. La palabra muy, muy largo es como decir infinito. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, tienen ustedes un cable eléctrico, un tendido de cable, ¿no? Este es el poste del cable, acá hay otro poste, y queremos calcular, este es un de alta tensión, digamos, ¿sí? De alta tensión, ¿no? De alta tensión, así. Y queremos calcular si el campo eléctrico que se está produciendo es nocivo, ¿no? Entonces, acá está un tendido de cable, ¿no? Acá hay un tendido así de cable, ¿no? Eso hemos visto, ¿no? Normalmente en las carreteras podemos ver. Entonces, lo que se hace es tratar a eso como acá es donde yo aplico mi superficie gaussiana. Acá. Acá un cilindro, ¿no? A un cilindro. Claro, esta distancia será, pues, ¿cuánto? A ver, un par de kilómetros, 1 kilómetro, ¿no? Y yo quiero calcular si esto me va a afectar, ¿no? A una persona que pueda estar transitando por acá abajo. Y esta distancia R es mucho menor que esta distancia entre postes. Pues esto es D, este es D, ¿no? La distancia que yo quiero calcular si el campo va a afectar es mucho menor, será un par de metros comparado con una distancia de kilómetros, ¿no? Entonces es mucho menor. Cuando tenemos una situación así, nosotros estamos hablando de un hilo conductor infinito, ¿no? Ahí se tiene un caso de un hilo conductor infinito. Entonces ahí se puede calcular a una cierta distancia cómo va a ser el campo eléctrico, ¿no? Como es muy largo, recién el campo por acá, ¿no? Pues llegando a los extremos es donde se va a, el campo ya toma otra dirección, ¿no? Pero, por ejemplo, toda esta parte central, el campo se considera, ¿no? Es paralelo, ¿no? Pero estamos hablando acá de una distancia muy larga, ¿no? Entonces, por eso es que se considera infinito. La cosa es no tener esta situación, ¿no? También vimos, por ejemplo, cuando tenemos dos placas paralelas, perdón, cuando tenemos dos placas paralelas y hay un electrón se desplaza por su interior, ¿no? Entre estas dos placas, digamos que acá tengo yo una placa, ¿no? Imaginen acá, bueno, una placa así. Una placa de este tiene una carga negativa y acá tiene una placa con carga positiva, ¿ya? Entonces, se asume que la distancia entre estas dos placas es muy pequeñita, ¿no? Bueno, en realidad las placas tienen que tener esa distancia pequeña, R es muy pequeño, milímetros, llegan incluso a 1 centímetro, no más, ¿no? ¿Para qué? Para que el campo eléctrico sale del positivo, viene acá, y siempre lo veamos así, como que es paralelo. Porque, ¿qué va a pasar en los extremos si esta distancia va a crecer? Es mayor. Que esto va a ser así. Así va a ser el campo. Así va a ser. Igual en el otro lado. Y si ya tenemos esto, pues acá, como estas distancias son pequeñas, acá estamos hablando de una placa de 2 centímetros, 2 centímetros de separación, 1 centímetro, por ejemplo. Entonces, como las distancias son muy pequeñitas, entonces ahí no podría aplicar yo, digamos, una ley de Gauss, ¿no? Para aplicar la ley de Gauss, yo tengo que asumir que el campo es paralelo. No hay variación de campo, ¿ya? Cuando atraviese una región, un área, cuando atraviese esta área, el campo tiene que ser siempre el mismo. Siempre el mismo, ¿no? Esa es condición de la ley de Gauss para poderla aplicar. En un problema de examen, un problema cualquiera, ustedes tienen que fijarse cómo es el objeto. Y se trata de un hilo conductor muy largo, ley de Gauss. Un plano conductor muy, muy largo, muy grande, ley de Gauss, ¿no? Una lámina de metal que está cargada, ley de Gauss, una lámina muy grande, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de la aplicación de la ley de Gauss. Pero si les dicen, no, se tiene un hilo conductor de 1 metro, 2 metros, no, entonces aplicamos la ecuación general de campo eléctrico que involucra integrales. ¿Listo?
Esto de la ley de Gauss es para simplificar la resolución con integrales, ¿no? La resolución con integrales es la que se usa de manera general, pero hay ciertos casos en los cuales la ley de Gauss nos puede simplificar, ¿no? El trabajo. Por ejemplo, veamos acá lo que les voy a mostrar. Digamos que tienen lo siguiente, tienen acá un hilo conductor, ¿no? Como estábamos hablando hace un minuto, y me dice que tiene una densidad de carga lineal lambda, y me dicen que quieren calcular el campo eléctrico en el punto P, en el cual se encuentra una distancia A. Muy bien, entonces, ¿cómo lo podríamos resolver este problema? Si fuera por el caso que hemos visto anteriormente, ¿no? Con la fórmula de campo eléctrico, ¿no? Que teníamos, que, ¿cómo sería esto? El campo eléctrico en el punto P va a ser igual a ¿qué? A la constante eléctrica que multiplica a la integral del diferencial de carga respecto a la distancia donde quiero, r cuadrado, ¿no? Por el vector unitario, ¿no? El vector unitario, mu sub r. Muy bien, esto sería el campo eléctrico. Pero, ¿se puede calcular? Sí, se puede calcular perfectamente, se puede calcular. De igual manera, ¿qué tendríamos que hacer? Tengo que tomar acá un diferencial. Este diferencial, ¿no? Está ubicado, hacemos el trazo a una distancia R de este punto. Se forma acá un ángulo, llamémosle un ángulo alfa, ¿listo? Si este es mi cero, por ejemplo, yo determino que este es mi cero, este es mi diferencial, llamémosle diferencial de y, haciendo referencia al eje y. ¿Qué vamos a ver? El diferencial de dónde se mueve. Me dice que es de longitud infinita, entonces ¿dónde se va a mover? Se va a mover desde 0 hasta, se mueve de 0 al más infinito. Y hacia abajo se movería del 0 hacia el menos infinito. Muy bien. Cuando ustedes recuerdan, teníamos que colocar estas tres variables con una variable en común, ¿no? Tenemos que buscar que las tres hablen lo mismo para poderlas integrar. Entonces, yo tendría que buscar acá eso, que los tres hablen lo mismo, ¿no? Pero diferencial de y, ¿de dónde se va a mover? Desde 0 hasta el infinito. Y mi integral sería de menos infinito a infinito o de 0 al más infinito multiplicándolo por 2. ¿No? Pueden hacerlo así, otros prefieren hacerlo por ángulos. El ángulo alfa, ¿cómo se va a mover? ¿Cómo se va a abrir ese ángulo alfa? A ver, se abriría desde 0 hasta... Se va a abrir desde 0 hasta ¿dónde? Acá va subiendo. Cuando llega al infinito, en el infinito se asume que esto es... ¿Cuánto? ¿Hasta cuánto puede crecer el ángulo? En el infinito se asume que acá va a crecer hasta 90 grados. Entonces, podría buscar expresar todas estas variables en términos de alfa e integrar desde 0 hasta 90 grados o pi medios, ¿no? Entonces, todo eso se puede aplicar, se puede hacer. O y desde 0 hasta el infinito, ¿no? Y expresamos todo en términos de y, ¿no? Entonces, es una forma de resolverlo, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestro cálculo matemático, perfecto, va a salir el problema. Sin embargo, la ley de Gauss nos va a simplificar las cosas, perdón, nos va a simplificar las cosas, porque lo que nos va a permitir la ley de Gauss es ya no hacer uso de todo esto, de tanta integral, ¿no? Ya no, de estar con los diferenciales, no. Tenemos que ver que cumpla ciertas condiciones, ¿no? De lo que les estaba hablando antes. Entonces, vamos a hacer que la ley de Gauss me cumple esas condiciones para yo poder aplicarla. Entonces, lo primero, que el cuerpo sea muy, muy largo, y eso sí se cumple.
El cuerpo es muy largo, es infinito, entonces puedo yo aplicar mi ley de Gauss hasta este momento. ¿Tiene simetría? Sí, es un cuerpo simétrico, es un hilo conductor, los conductores, ¿no? Tienen una forma cilíndrica, entonces puedo aplicar acá ese criterio de la ley de Gauss. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es envolver a esta varilla, a este hilo conductor, con una superficie, ¿no? Tal que el campo eléctrico sea constante en cualquier punto de su superficie, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría? Una varilla infinita se envuelve, la superficie gaussiana tiene que ser un cilindro coaxial. Perfecto, entonces, si es un cilindro coaxial, vamos a colocar acá, ¿no? Vamos por acá, vamos a crear acá un cilindro. Vamos a suponer que es hasta acá, ¿sí? Ya está. Ahí está mi cilindro. Cilindro coaxial, ¿no? Coaxial porque comparten este mismo eje. Muy bien. Entonces, acá ya tengo mi superficie gaussiana. Vamos a poner que el conductor se extiende. Ya tengo acá mi superficie gaussiana. Entonces, acá está mi superficie gaussiana. Listo. Ya la tenemos. Y ahora verificamos que el campo sea siempre constante, ¿no? Efectivamente, la distancia acá es A. La distancia acá también va a ser A. Entonces, el campo va a ser igual, ¿no? Las distancias son las mismas. Hacia el fondo también es A y hacia adelante también va a ser A. Muy bien. Entonces, tenemos esto. Tenemos estos. Esa es la función del cilindro. Ser equidistante al objeto. Muy bien, entonces ahora acá se va a crear una región donde vamos a hacer el cálculo. ¿Qué vamos a ver acá? Que acá va a haber un diferencial de área, que va a ser de esta forma, un diferencial de área. Y vamos a dibujar acá también que en ese diferencial de área va a haber acá un campo eléctrico. Acá va a salir el campo eléctrico, que es justo el que nosotros necesitamos calcular. Acá va a estar el campo eléctrico. Muy bien. Para todo punto, fíjense, siempre va a ser el área hacia afuera y el campo también hacia afuera. Entonces, para llegar a este punto, el campo va a ser de esta manera. También el mismo valor. En este punto, también de esta forma. Al fondo, también vamos a tener lo mismo. Muy bien, entonces, tenemos acá representación. Entonces, aplicamos la ley de Gauss. ¿Qué me dice la ley de Gauss? La ley de Gauss me dice que el flujo eléctrico, ¿no? Es que el flujo eléctrico que es igual a la integral a toda la longitud, en este caso, del vector campo eléctrico por el vector área, por el área, va a ser igual a la carga encerrada, ¿no? A la carga encerrada con respecto a epsilon sub 0. Muy bien, a eso va a ser igual. Esta es mi fórmula. Esta es mi fórmula. Entonces ahora tenemos que nosotros empezar a reemplazar datos. Muy bien. El problema no me habla de carga encerrada, sino me está hablando de lambda. Pero yo sé qué cosa, que lambda es igual a carga sobre L. Listo. De donde la carga entonces va a ser igual a lambda por L. Me está hablando de un L, una longitud, pero es un conductor infinito, muy, muy infinito. Entonces, ¿cómo voy a determinar una distancia L? De manera, vamos a asumir que esta superficie gaussiana, que este cilindro gaussiano, vamos a ponerlo con este color, tiene
una longitud L. ¿Ya? Asumamos esto, L. Por lo tanto, vamos a calcular también para el cable, también acá, a esa misma altura. ¿Listo? Un L también. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a utilizar. Que no usemos flujo, porque flujo es lo mismo de acá. Entonces, vamos a tener integral a toda la longitud de E por diferencial de área, ya no como vectores, por el coseno del ángulo. Coseno del ángulo, vamos a llamarle coseno del ángulo θ. Esto va a ser igual a la carga encerrada, pero carga ya no estamos hablando, hablamos de la densidad lineal de carga por una longitud L sobre epsilon sub 0. Muy bien. Ahora, analicemos acá. El ángulo, ¿cuánto valdría acá? Acá el ángulo θ, el ángulo entre estos dos vectores va a ser igual a 0 grados. Muy bien. Si es 0 grados, entonces vamos a reemplazar acá en el coseno. Ahora, fijémonos en algo más. ¿Qué estoy diciendo del campo eléctrico? ¿Cómo es el campo eléctrico en todos los puntos de esta superficie? Ah, pero acá es superficie, no es longitud, acá es superficie, me estoy equivocándome yo. A ver, ¿a qué sería igual el campo eléctrico? En esta superficie. ¿A qué sería igual? En toda la superficie. El campo eléctrico va a ser constante. ¿No? Esa es la característica de la ley de Gauss, que el campo siempre sea el mismo, en todos los puntos, campo E. Entonces, si el campo es constante, puede salir fuera del integral. El coseno de 0, ¿a qué es igual? Coseno de 0 es igual a 1. Entonces, voy a tener al final así, E integral a toda la superficie del diferencial de área va a ser igual a lambda por L sobre epsilon sub 0. Muy bien, salió fuera integral, el coseno se va. ¿Por qué? Porque coseno, vamos a poner acá coseno de 0 grados es igual a 1. Listo. Entonces, y tenemos que ¿qué cosa es? E es constante. Entonces, por eso sale la integral y tenemos esta definición. Muy bien, ahora, integral de la diferencial de área en toda la superficie. ¿A qué sería igual? E por integral de la diferencial es área, nada más. E por A va a ser igual a lambda por la longitud sobre epsilon sub 0. Y acá va a ser el área, que en este caso va a ser el área lateral del cilindro. El área lateral del cilindro. ¿A qué sería igual? ¿Recuerdan de geometría qué es igual el área de un cilindro, el área lateral de un cilindro que es igual? ¿Recuerdan? El área de un cilindro va a ser igual a ver, Longitud de la circunferencia por la altura. ¿no? Longitud de la circunferencia por la altura. Claro. Entonces vamos a tener la longitud de circunferencia sería 2pi por el radio, pero en este caso mi radio vale A. 2pi por A. 2pi por A por la altura, dices bien. Entonces, y la altura que de esta superficie gaussiana, ¿cuánto sería? L. ¿Sí? Estoy considerando L. Va a ser igual a lambda por L sobre epsilon sub 0. Y ahora, ¿qué tenemos?
que L con L se eliminan. Fíjense, entonces la longitud, es la altura de esa superficie gaussiana, no fue relevante, ¿no? Y despejando voy a tener que el campo eléctrico va a ser igual a ¿qué? A lambda, la densidad de carga de ese cable, sobre 2pi multiplicado por la distancia donde quiero calcular por epsilon sub 0. ¿Listo? Esta, ¿no? Acá tenemos lo que es el campo eléctrico para un hilo conductor muy largo, ¿no? Un campo eléctrico a una distancia A de ese hilo conductor. ¿Listo? Entonces ya tenemos la deducción. Si hubiéramos aplicado el otro procedimiento, a las finales vamos a llegar a lo mismo, ¿no? A lo mismo vamos a llegar. Lo único que nos está faltando acá nada más es darle una dirección. Y como es en el espacio, ustedes van a darle la dirección, ¿no? Ya sea de acuerdo a la figura, más i. Si me hubiera pedido en el lado izquierdo, sería menos i. Hubiera sido hacia el frente, entonces sería más k. Hacia atrás, menos k, ¿no? Pero esta es la magnitud del campo eléctrico en un punto cualquiera del espacio que esté a una distancia a del hilo conductor. Entonces, la próxima vez que les toque problemas de campo eléctrico debido a hilos conductores, ya no van a hacer todo este cálculo. Ya no van a hacer todo este cálculo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el campo eléctrico es lambda sobre 2pi por A por epsilon sub 0. Entonces, ya esto ya nos queda no solo como deducción, sino también nos queda como fórmula. ¿Sí? ¿Se comprende? Hay que anotar entonces, profe. ¿Cómo? Hay que anotar entonces esa fórmula. Si quieren les paso también lo que hemos deducido acá. Se los paso estos apuntes. Ya, profe, normal. Esto para que lo tengan, porque eso les va a servir como fórmula. ¿Ya? Por ejemplo, acá, a ver, tengo... Sí, yo les voy a pasar eso, no hay problema. No sé. Si no, pierden un poquito el tiempo en escribir. Si no, vamos a ver rápidamente acá, tengo unos ejemplos. A ver, miren. Este es un ejemplo de cálculo de flujo eléctrico. ¿Ya? Acá tenemos cómo calcular el flujo eléctrico, ¿no? En una situación en la cual nos dice, ¿no? Nos da un objeto, para el objeto mostrado en la figura, ¿no? Tiene acá un objeto, ¿no? Tiene esta forma. Dice, este objeto se encuentra en una región donde existe un campo eléctrico E. Nos da, tiene un valor, 1200 newtons sobre coulomb. Me dice, determine el flujo eléctrico para cada una de las superficies que conforman el objeto. ¿Ya? Para cada una de las superficies. ¿Cuántas superficies tiene este objeto? A ver. ¿Cuántas superficies ustedes ven en este objeto? Una, la 5. frontal. 2, 2, 3, las laterales. 5. 4, la parte posterior. Y 5, la parte inferior, ¿sí? Tiene 5 superficies conforman este objeto. Entonces, tenemos que calcular el flujo eléctrico en esas 5 superficies. ¿Listo? Entonces, si regresamos un poquito al problema anterior, yo solo he calculado en este lado. ¿Y qué pasó en la parte superior e inferior? ¿Por qué no calculé ahí el flujo? ¿Por qué no lo calculé? A ver. Si yo tengo un elemento de área en este punto, digamos, ya en el filo, ¿dónde vamos a ver? Acá. Acá, ¿no? Acá nomás. A ver, si yo tuviera acá un elemento de área cualquiera. ¿Listo?
¿El vector área hacia dónde iría? El vector área es normal, es saliendo de la superficie. Acá sería el vector área. ¿Listo? Como esta está a otra distancia, no está A, el campo eléctrico acá, ¿cómo sería? Siempre el campo eléctrico es así saliendo, entonces va a ser para acá. ¿Qué ángulo están formando acá? ¿Qué ángulo hay acá? 90 grados. Acá tendrían 90 grados. ¿Y coseno de 90 cuánto es? Coseno de 90 es 0. Es 0. Entonces quiere decir que para los lados superior e inferior no hay flujo. El flujo solo está saliendo por la superficie lateral de esta superficie gaussiana, ¿no? Entonces, ese criterio hay que aplicarlo ahora a este ejemplo que vamos a ver acá, ¿ya? Vamos a desarrollarlo rápidamente, a ver, uno nuevo, vamos a desarrollarlo. Me dice, me está hablando de, perdón, me está hablando de un objeto que tiene esta forma, ¿no? Entonces tiene esta forma, listo, así, ya está. Me da las dimensiones, 4 metros, 3 metros, y me dice que acá tiene también 3 metros. Perfecto. Hay un campo eléctrico que lo voy a representar así. Así. Este es mi campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en cada área. A esta área voy a llamarle, voy a llamar este primero área 1. Por lo tanto, la que está en el otro lado va a ser área 2. La que está en la parte posterior la voy a llamar área 3. ¿Sí? La que está en esta parte frontal la voy a llamar área 4. Y a la que está en la parte inferior la voy a llamar área 5. Entonces, vamos a ver rápidamente en cada caso cómo se comporta el flujo. ¿Ya? ¿Cómo se comporta el flujo? Para el área 1, si yo la veo de esta forma, voy a ver así, voy a tener que el campo eléctrico es de esta manera. Acá está E. ¿Y el vector área cómo sería? De la superficie siempre hacia afuera. Entonces, acá va a estar el área 1. ¿Listo? Para el área 2, que es muy similar, es el área que más que es igual a esta. Acá va a ser el área 2. Voy a tener que el vector va a ser hacia afuera, para este lado. Este es área 2. Y el vector campo eléctrico, perdón, va a estar acá, E. ¿Listo? Entonces, estas son las superficies laterales. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que en ambos casos, el ángulo va a ser 90 grados. Acá también 90 grados. ¿Listo? Por lo tanto, el flujo eléctrico, ya sabemos, el flujo eléctrico debido en las superficies 1 y 2 va a ser igual a 0. ¿Sí? Coseno de 90, 0, por lo tanto no hay flujo. O sea, no hay flujo saliendo de las superficies laterales. Si me voy a ver la superficie inferior tiene esta forma. Esta forma tiene la superficie inferior. La superficie inferior. ¿Listo? Entonces, el vector área va a ser así, saliendo. Este le hemos llamado área 5. Saliendo. Y el vector campo eléctrico tiene esta forma, E. Entonces, igual, el ángulo que vamos a tener acá, otra vez vemos que es 90 grados.
Por lo tanto, el flujo eléctrico en la superficie 5 va a ser igual también a 0. ¿Listo? Vemos ahora en la parte posterior. En la parte posterior yo voy a tener esta vista. Así. Así, perdón. Así van a tener. Esta vista van a tener. Muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser acá el campo? El campo acá va a ser de esta manera. Y el vector área es saliendo. Saliendo. Si vemos acá la tapa, como una tapita, vemos que el área tiene que ser así, saliendo. Muy bien. Este va a ser área, hemos dicho 3, si es que no me equivoco. Sí, 3. Listo, así vamos a tener. Muy bien. Entonces, en este caso, el ángulo, ¿cuánto va a valer? En este caso vale 180 grados. ¿No? El ángulo vale 180 grados. Y coseno de 180 grados, si tiene valor, entonces, ¿qué voy a tener? Que el flujo eléctrico debido al área 3 va a ser igual a el campo eléctrico. El problema me habla de un campo eléctrico uniforme, ¿no es cierto? Pero un campo eléctrico uniforme, ¿sí? Un campo eléctrico es uniforme, es de 1200, muy bien. Entonces, si es de 1200, entonces acá solamente puedo aplicar un E por A. Va a salir la integral, me va a quedar diferencial de área en integral, área, sale el área. Listo, entonces esto va a ser igual a 1200 que multiplica A al área. Y el área va a ser igual a por coseno de, estoy olvidando, ¿ven? Por coseno de 180. Entonces acá por coseno de 180 grados. Muy bien. Por coseno de 180 grados. Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1200 por el área. El área acá va a ser, como es un rectángulo, entonces hemos hecho dimensiones 3 por 3. Entonces acá sería a 3 por 3 por 3, sus dimensiones. ¿Y el coseno de 180 cuánto es? El coseno de 180 es menos 1. ¿Sí? Entonces, calculamos acá que el flujo eléctrico en la superficie 3 va a ser igual a menos 10.800 unidades Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Tenemos un flujo. ¿Qué me representa el signo negativo? El menos. Quiere decir que el flujo en esta superficie, el flujo está entrando al objeto. ¿Ya? No está saliendo, sino está entrando al objeto, ¿no? Eso lo vemos acá, ¿no? Esta es la parte posterior y el campo eléctrico está entrando al interior del objeto. Muy bien. Ahora nos está faltando ya esta parte de acá, la superficie frontal. ¿Listo? En la superficie, bueno, esta era la superficie posterior. Superficie posterior. Eso también las voy a enviar, no se preocupen, posterior. Para la superficie frontal, vamos a tener que también se forma un rectángulo. ¿Sí? Se va a formar un rectángulo, ¿no? Acá se forma un rectángulo. Pero vamos a ver que si la mejor vista va a ser viéndolo de esta forma, si lo vemos así, ¿no? Si vemos de esta manera, lo vemos de perfil, vamos a notar esto. Así. Vamos a apreciar que el campo eléctrico tiene esta forma, ¿no? Está en esta dirección, campo E, y el vector área tiene esta dirección. Acá es A4, ¿no? Si es que no me equivoco. Listo.
y está formando acá un ángulo tita. Hay un ángulo ahí. Entonces, ese ángulo a qué es igual. ¿Cómo determinamos ese ángulo? ¿Mm? A ver, ideas. Este es el lado, la lateral. Me decía que esto valía 4. ¿Sí? 4 metros. Y este era 3 metros. Muy bien. Entonces, este tita, ¿a qué va a ser igual? ¿A este ángulo o a este de acá? ¿Recuerdan? ¿Cómo lo puedo obtener? De geometría, si yo proyecto E, este viene acá. Listo, acá forma 90 grados. De geometría, ¿qué me dice? Si yo tengo acá dos rectas formando un ángulo, si la proyección de las rectas cortan de manera perpendicular a otro par de rectas, ¿no? Acá forman 90 grados, ¿no? Entonces, los ángulos que forman las rectas tienen que ser iguales. Entonces, acá es tita y acá es tita. Entonces, ahora sí puedo determinar rápidamente que el coseno, porque a mí me interesa solo coseno, coseno de tita, que es igual. Va a ser igual a, ¿cuánto sería la hipotenusa? Lado 3, lado 4, la hipotenusa sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no? En raíz sería 5 metros. Entonces, el coseno va a ser 3/5. Muy bien, 3/5. Entonces, ahora sí, planteamos mi flujo eléctrico para la superficie 4. Va a ser igual a E por el área 4 por el coseno de tita. Y esto va a ser igual a E vale 1200. 1200, ¿cuánto vale el área 4? El área 4, si vamos acá al original, se forma un rectángulo, sería 3, y este lado ya hemos calculado que vale 5 metros, la hipotenusa. Entonces sería 3 por 5. Entonces de 3 por 5. Listo, multiplicado por el coseno de tita. El coseno de tita era 3/5. Listo, entonces por 3/5. Muy bien. Entonces, resolviendo esto, vamos a tener que el flujo eléctrico en la superficie 4 va a ser igual a 10.800 newton metro cuadrado sobre coulomb. Listo. Entonces, ahí tenemos, para todas las superficies, hemos calculado el campo, perdón, el flujo eléctrico. Fíjense. En lo que es la superficie, en las superficies laterales, el flujo es 0. En la superficie inferior, 0. En la superficie posterior me salió menos 10.800 y en la frontal más 10.800, ¿no? Positivo significa que el flujo está saliendo, ¿no? Y lo vemos acá con el campo, ¿no? Está saliendo del objeto, sale del objeto, sale. Entonces, eso se representa con el signo más. Pero fíjense, en la parte posterior, menos 10.800, y en la parte frontal, 10.800. Eso también me indica que el flujo que entra a un cuerpo tiene que ser igual al flujo que sale del cuerpo, ¿no? Si no hay pérdidas. Si no hay pérdidas, todo el flujo que se entra al cuerpo debe también salir, ¿no? Y eso lo estamos viendo acá en este ejercicio, ¿no? Entró 10.800 y salió 10.800. No se perdió nada de flujo, ¿no? ¿Se entendió este ejercicio? ¿Se entiende? A ver, señores.
se llegue a entender. Les pasé, ¿no? Muy bien. Entonces es aplicación directa de la fórmula, no hay mucho cálculo más que geometría, tienen que repasar geometría. ¿Ya? A ver, este es de ejemplos de aplicación. Acá tenía unos ejemplos de aplicación también. ¿Ya? Calcular el campo eléctrico. Miren, estamos un poquito con la hora, pero a ver. Ya, eso lo voy a hacer en la próxima clase. Pero este de acá, miren, es sencillo. Acá tenemos acá lo que es el caso de un hilo conductor y acá tenemos una carga. Me están pidiendo en qué punto, ¿no? Es el punto P, ¿no? Respecto a la carga puntual, esa distancia. Me están pidiendo, lo que me están pidiendo en sí es que yo de esta distancia, si nos vamos a los ejes, ese sería mi eje Y, mi distancia Y, que calcule esta distancia Y, donde esté este punto P. En punto P donde ocurre algo, donde está ocurriendo que el campo eléctrico es cero. O sea, en este punto P, el campo eléctrico E es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué debería ocurrir en este punto para que se haga 0? ¿Qué debe pasar? A ver si nos vamos un ratito acá. ¿Qué debería pasar en ese punto? A ver, ¿no? Tenemos acá mi hilo conductor. Tengo acá mi hilo conductor. ¿Listo? Acá está mi carga, ¿no? Y en esta distancia, hay un punto P, en el cual el campo eléctrico es igual a 0. Entonces, esta tiene una densidad de carga y esta tiene una carga, es una carga puntual. Entonces, ¿qué debe pasar en ese punto P para que el campo sea 0? Pues lo que tiene que pasar es que el campo, debido a la carga, va a ser así, una carga positiva. Este va a ser el campo debido a la carga Q. Y hacia acá abajo voy a tener el campo debido al hilo conductor, su lambda. Entonces, lo que tiene que ocurrir en el punto P es que esos dos campos tienen que ser iguales. En P, lo que tengo que tener es que E lambda tiene que ser igual a E sub Q. Eso tiene que ocurrir. Muy bien, E sub Q a qué es igual. Ya lo hemos visto por fórmulas. La constante eléctrica por ¿quién produce el campo? La carga Q sobre la distancia. ¿Qué distancia? Llamémosle a esa distancia mi distancia Y. Muy bien, esta es mi distancia Y. Entonces, por Y al cuadrado. Listo, no necesito vectores unitarios porque es en el espacio. O si quieren, los dos van a estar iguales en el... Si nos vamos a XY, va a ser en el J negativo. Muy bien, que se va a eliminar acá. Y acá, ¿cómo sería el campo eléctrico debido al hilo conductor? Ya hemos calculado, recuerden, ya habíamos visto. En un ejercicio habíamos calculado cómo era el campo eléctrico. Era lambda sobre 2pi por la distancia hacia el punto. ¿Cuál va a ser esa distancia? Si todo esto vale, ¿cuál es el problema? Me dice que vale 0.1 metros. Si todo esto vale 0.1 metro, ¿sí? A ver, sí, 0.1 metro, ¿no? 0.1 metro. Entonces, la distancia desde el hilo conductor hasta el punto P sería 0.1 menos Y. Y todo esto por epsilon sub 0. Listo. Entonces, valor de la carga conocen. La distancia Y quiero calcular. La constante eléctrica es un valor conocido. Lambda conocido. Constante, epsilon sub 0 constante, Y. Solo tenemos una incógnita en esta ecuación, entonces podemos resolverlo.
¿Sí? Entonces de acá ya calculamos cuánto va a valer y es igual, ¿no? Entonces van a determinar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ya no tengo que calcular el campo eléctrico debido a lambda, ya no. O sea, ya calculé, ya sé que el campo eléctrico era 2pi, ¿no? A epsilon sub 0, ¿no? Y acá era lambda, ¿no? Ese era el campo debido a un hilo conductor. Eso ya lo calculé, ya no tengo que volverlo a calcular y eso lo aplico acá. Eso ya lo tengo acá. Lambda 2pi 0 y solo lo único que tengo que reformular es mi distancia, ¿no? 0.1 menos y. Y listo, hago mi cálculo. Entonces de acá pasaría multiplicando. Si quieren, lo puedo plantear rápidamente. Esto sería igual a lambda por y cuadrado, ¿no? Es igual a 2pi constante eléctrica por Q por epsilon sub 0 y todo esto por 0.1 menos y. Ahora, ¿recuerdan ustedes a qué era igual la constante eléctrica? ¿Recuerdan? Al comienzo habíamos visto que la constante eléctrica es igual a un valor, ¿no?, de constantes, pero también es igual a 9 por 10 a la 9, 2pi. La constante eléctrica era igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. ¿Recuerdan eso? Eso lo habíamos visto en las primeras clases. Por Q por epsilon sub 0 por 0.1 menos y. Entonces de acá los epsilon se van. Pi con pi. 2. Me queda acá 2. Listo. Entonces ya se reduce un poco más esto. Ahora sí, lambda y cuadrado. Acá quedaría la carga Q, ¿no? Es igual a, así, a Q medios por 0.1 menos y. Listo. Entonces ya de acá tenemos que reordenar esto, ¿no? Acá se pasaría 2 acá, 2 lambda, si quieren, entre Q. Y les va a quedar así, 2 lambda entre Q. Todo esto por mi y cuadrado. Y acá sería, pasando acá, sería más y menos 0.1. Y esto va a ser igual a 0. Y acá ya resolvemos, ¿no?, aplicando solución de una ecuación de segundo grado, ¿no? Aplican sus soluciones y bueno, les va a salir un valor para y, ¿no? Reemplazan los datos y le va a salir que y va a ser igual a, bueno, ya ustedes lo van a verificar, debe ser más o menos 2.7 centímetros, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta para este problema. Pero fíjense acá cómo la aplicación de la ley de Gauss me resuelve bastante, ¿no? Bastante lo que es la resolución de algunos problemas, ¿no? Si no hubiera aplicado ley de Gauss, hubiera tenido que calcular el campo eléctrico debido a este hilo conductor infinito, ¿no? Entonces, que era desde el infinito hasta el menos infinito, mi diferencial, hacer el cálculo, obtenía ley y recién hacía esta, ¿no?, este planteamiento, ¿no?, que en el punto P los campos son iguales, ¿no? Y eso, bueno, quita tiempo, ¿no? Entonces, la ley de Gauss sirve bastante para estos casos. ¿Listo, señores? Muy bien. Miren, el fin de semana les estoy subiendo al aula virtual. Hoy día les voy a subir esto de acá, ¿ya? Esto de acá. El fin de semana voy a subir unos problemas, ¿ya? Son un grupo de problemas para que ustedes los vayan resolviendo. Ya yo después les voy a indicar la fecha de presentación de esos problemas. Pero es importante que hagan esos problemas porque los tienen que presentar. Háganlos bien, cuiden la presentación, ¿no?, desde sus trabajos. Háganlo de una manera ordenada, limpia, que se entiendan bien
sus cálculos, ¿ya? No se olviden las unidades, ¿ya? La práctica calificada se basa mucho en esos problemas. Si ustedes hacen esos problemas, no deben tener problemas para la práctica calificada, la van a dar muy bien, ¿ya? Por eso es importante que ustedes hagan esos ejercicios, los resuelvan, ¿ya? Los ejercicios deben estarlos colgando este fin de semana, o sea, mañana más tarde ya están, ¿ya? Los ejercicios, ¿ya? Todos son ejercicios que ustedes pueden resolverlos, tienen que pensar en algunos casos un poquito más, en otros salen mucho más rápido, pero los problemas van a ser de todos los temas de campo eléctrico. Hasta hoy hemos visto ley de Gauss. La próxima semana vemos el tema de potencial eléctrico, que es con el que termina campo eléctrico. Los ejercicios van a venir hasta ese tema, ¿ya? Entonces ustedes desarrollen y tienen toda esta semana que viene para desarrollar esos ejercicios y ya yo les voy a indicar con exactitud qué fecha me los van a enviar, ¿ya? Pero por favor, sí les pido que cuiden bastante lo que es la buena presentación de los ejercicios, ¿no? Presentarlos a tiempo cuando yo les indique y que sean claros, ¿no? Que todos los ejercicios sean legibles, sea perfectamente legible, ¿no? Eso se califica también, no solamente que el ejercicio esté bien hecho, sino que esté bien presentado, bien explicado, ¿ya? Y también ya el día lunes ya les voy a también a pedir un primer trabajo, ¿ya? Se vienen ya los trabajos que tienen que presentar sobre esta primera parte de campos eléctricos, ¿ya? Entonces, eso sería para el día lunes. Ya, los ejercicios, si tienen alguna duda, sí, me pueden consultar, no hay problema. Envíenme un mensaje, me envían a mi correo, entonces ya yo lo reviso y ya les puedo dar más o menos una idea de cómo tienen que resolver. ¿Listo? ¿Algún comentario? Nada, señores, ¿todo claro? A ver. Muy bien, entonces, señores, si está todo conforme, entonces, bueno, muy bien, quedamos hasta acá. El día lunes continuamos. Entonces no se olviden los ejercicios este fin de semana, ¿ya? Muy bien, señores, hasta luego.